nuestro orador, que Dios ha permitido tener la responsabilidad del mensaje de esta mañana, y me refiero al doctor Luis Barba. Para los que no lo conocen, ¿no? Él tiene una licenciatura en teología, la maestría no recuerdo bien en qué ha sido, Lucho. Negocios, maestría en negocios. Maestría en negocios, y tiene un PhD o doctorado por Andrews University en liderazgo. También el doctor Luis Barba ha sido presidente de la Asociación Peruana Central, la asociación a la cual la Iglesia de San Isidro pertenece. También ha sido director de ADRA y actualmente viene sirviendo como uno de los gerentes en la clínica Good Hope. Así que el tiempo será del doctor Luis Barba. Bienvenido, Luchito. Pero antes que él tenga el mensaje de esta mañana, vamos a tener un canto especial, una adoración especial, cuyo título es Pertenezco a la luz. Vamos a preparar nuestros corazones para el mensaje con este canto. Amén. Olvídese de oscuridad, no habrá más derrotas ni maldad. Ya no sentiré vergüenza de quién soy. Y libre de muerte y pecar, de tanto dolor podré escapar. Jesús me dará la plena libertad. Pertenezco a la luz, luz que viene de Jesús. Por su sangre en la cruz, no más noches yo veré, para el cielo iré, y yo libre seré. Sí, pertenezco a la luz. Yo libre seré de oscuridad, no habrá más derrotas ni maldad. Ya no sentiré vergüenza de quién soy. Y libre de muerte y pecar, de tanto dolor podré escapar. Jesús me dará la plena libertad. Pertenezco a la luz, luz que viene de Jesús. Por su sangre en la cruz, no más noches yo veré, para el cielo iré, y yo libre seré. Sí, pertenezco a la luz. 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 Luz que viene de Jesús. Por su sangre en la cruz, no más noches yo veré, para el cielo iré, y yo libre seré. Sí, pertenezco a la luz. Sí, pertenezco a la luz. Y con este mensaje, ¿no? Vamos a dejar el tiempo al doctor Luis Barba,
Pero algo que olvidé mencionar, si no me equivoco, Luchito, bajo tu liderazgo en la APC empezó esta iglesia de San Isidro. En ese tiempo se llamaba Santa Cruz. ¿Es así o no? Así que doctor Luis Barba tiene historia en esta iglesia, ¿verdad? En la formación, en el nacimiento de esta iglesia. Estás en tu casa, Lucho. ¿No? Gracias. Dios te bendiga y muchas gracias por haber permitido, inspirado para que esta iglesia pueda establecerse. Un fuerte abrazo. Buenos días con todos, muy feliz de encontrarme con esta gran familia de San Isidro, gracias Plinio, ¿verdad? Gracias a cada una de las familias que conforman esta desafiante iglesia realmente, es una iglesia desafiante y creemos que Dios irá usando a las personas, ¿verdad? Y las estrategias por el Espíritu Santo para que realmente la iglesia tome un papel importante en la misión y en la evangelización. Veo muchas personas lindas y maravillosas que están ahí en el liderazgo y creo que va a ser muy bueno para esta iglesia. También agradecer a Vanessa. Vanessa es parte, hace un mes atrás, o tal vez un mes y medio, tuvimos una campaña en Barcelona y Vanessa es parte de un movimiento de damas en el mundo que oran para la predicación del evangelio, así que Vanessa tiene un grupo grande que está en varios países, ¿no? Con muchas damas y ahora que nos encontramos ahí también Sandra de México, bueno, son damas que oran para que el mensaje se predique a diferentes lugares. Hermanos y amigos, el mundo en el que vivimos se encuentra frente a una situación muy difícil, ¿verdad? Hace poco se está cuestionando lo que ocurre con el manejo político internacional de los Estados Unidos, ¿no? Con la presencia de los talibanes en Kabul, otra vez tomando el liderato en Afganistán. Hay una, como se dice, una pisoteada de Biden en falso y se está cuestionando esa situación. Pero también, por otro lado, hay tensiones, ¿verdad? En diferentes espacios, hay dificultades, la pandemia parece que no tiene solución y se cree que vendrán otras cosas más. En fin, el mundo está convulsionado y la gente, y nosotros acá en el Perú también tenemos incertidumbre. ¿Por qué ocurrirá con este nuevo, partido político que asume el liderazgo de la nación? Hay problemas económicos, sociales, políticos, ¿verdad? En todas las áreas del quehacer humano. La pregunta es, ¿qué tiene Dios para nosotros? ¿Qué dice la Biblia frente a esta situación? Y en esta hora queremos repasar brevemente lo que la Biblia nos enseña en el capítulo 13 de Apocalipsis. Así que el estudio de esta hora será Apocalipsis capítulo 13. Procuraremos avanzar corriendo, ¿verdad? Porque esta clase es un poquito larga. Nosotros enseñamos Apocalipsis en casi todos los sábados por la noche para una multitud muy regular en diferentes países. Y bueno, miren ustedes, capítulo 13 Apocalipsis, en algunas Biblias aparece el título Las dos bestias, ¿no? De paso, cuando hablamos de bestia, no hablamos de un personaje, no hablamos de una persona, sino hablamos de un sistema, no hablamos de un monstruo, sino de un sistema político, social y religioso, ¿no? Este poder político, social y religioso es un imperio que tiene poder y tiene influencia en el mundo y que tiene que ver con las decisiones grandes que el mundo en el que vivimos se encuentra. Así que cuando hablamos de bestia, estamos hablando de este tema. Miren ustedes, vamos a compartir pantalla en el deseo de apoyarnos un poquito para que ustedes escuchen y vean también, ¿no es cierto?, lo que vamos a tener en esta hora. Entonces veremos acá, ¿verdad?, los Estados Unidos en el espectro, cómo es que la Biblia nos señala ya hace tiempo lo que va a ocurrir. Miren, interesante, o sea, esta profecía ha sido escrita en el año 96, miren, 96 de la era cristiana, y es interesante que pasaron ya 2021 años, ¿verdad?, y nosotros estamos recién interpretando la palabra de Dios, lo que ya se enseñó en el pasado a través de Juan cuando recibió la visión. Por eso vale la pena estudiar Apocalipsis de manera interesante, ¿verdad? Muy bien, de paso, para considerar algún sentimiento, alguna persona que está aquí que tiene otra fe, y yo les comparto siempre lo que dijo John Huss: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Claro que sí. Y bueno, estamos en el capítulo 13, versículo 1 y 2, y dice la palabra: y me paré sobre la arena del mar, Apocalipsis 13, y vi subir del mar, miren, tomen nota del mar, una bestia, es decir, un sistema político o religioso que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y en su cabeza es un nombre
blasfemo. Y el dragón, otro personaje ahí, le dio su poder y su trono y grande autoridad, dice la palabra de Dios. Interesante, ¿no? Mar, ¿no? Ustedes saben que Daniel, Apocalipsis y otros libros proféticos tienen una connotación. Por ejemplo, cuando hablamos de mar, la misma Biblia dice en Apocalipsis 17:15 que el mar significa pueblo, muchedumbres y gente. Así que esta bestia, ¿verdad? Que sube del mar, sube de varias naciones, varias naciones. Identificamos las naciones de Europa en realidad, ¿no? 7 cabezas, 7 montañas, 7 reyes. 10 cuernos son 10 reyes donde se divide, ¿verdad? El mundo luego de Roma, es decir, los 10 países de Europa que gestan a la Europa de este tiempo. Pero algo más tenía diademas, es decir, coronas. Es decir, en ese espacio del mundo hay países que tienen monarquías, muy clarito para saber que se trata de Europa. Y dice, y hablaba blasfemias, es decir, asume prerrogativas que le corresponden a Dios. Por ejemplo, el perdonar pecados, el hacerse pasar por Dios y como único personaje que puede dirigir la vida del ser humano. Así que podríamos traducir, si leemos ya con una contextualización actual, contemporizada, y decíamos, estando en la playa, vi surgir de Europa, podríamos decir, una potencia cuya sede se conoce como la ciudad de los 7 montes, una sola ciudad en el mundo, los 7 montes es Roma, y está respaldada por potencias europeas y era una potencia religiosa que empieza a surgir históricamente en la interpretación en el año 538. Y Satanás le dio poder y su trono y gran autoridad. Y dice, y también le dio, versículos 5 y 7 de Apocalipsis, que hablaba grandes cosas con su boca y se le dio autoridad por 42 meses. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación, es decir, un sistema internacional. La mayoría de estudiosos, protestantes y no protestantes, señalan que esta fecha, ¿no es cierto?, tiene que ver con una profecía que aparece en Daniel 7:25, ¿verdad? Y luego también es corroborado más de 5 veces en Apocalipsis para hablar de los 42 meses. 42 meses, si multiplicamos 42 por 30, de paso, en el calendario judío, el mes tiene 30 días, no como nosotros 31 o 28, no, 30 días. Llegaríamos a 1260 días. En el sistema profético, día por año, hablaríamos de 1260 años. ¿Qué ocurrió? Esta bestia tuvo ese poder, esta bestia, ¿verdad? Del capítulo 13, versículo 1 y 2, que empieza a gestarse en el año 538 después de Cristo, donde empieza la soberanía papal en Europa, del tercer cuerno arriano, y termina, 1260 años sumamos, en el año 1798, cuando comience el tiempo del fin en el libro de Daniel, que es abierto a la ciencia, donde dice Daniel, y la ciencia aumentará. Tomen nota del tema. En el sexto siglo, el papado empezó a afirmarse, ¿no? Dejando, digamos, Roma papal, primero Roma pagana, luego Roma papal, ¿no? Durante ese tiempo, los cristianos se vieron obligados a sacrificar su integridad, aceptaron el culto a ceremonias papales, vivieron encerrados en calabozos, murieron en tormentos, en hogueras, el hacha del verdugo los pasaba en dos y se desató una persecución que jamás fue conocida en la historia del mundo. O sea, no murieron, o sea, las personas que murieron por esta causa fueron millones de personas. En el siglo III, inclusive, se establece la más terrible maquinación que llamamos en realidad la Santa Inquisición. En realidad no es la Santa Inquisición porque de santo no tiene nada. Es la Inquisición, así de cierto. Satanás, ¿verdad?, usó a los dirigentes religiosos y a los reyes para destruir a sus hijos a través del tiempo. Y ustedes pueden ver diferentes maneras cómo usaban ellos para poder, según ellos, destruir a los herejes. Si las personas estudiaban la Biblia en su propio idioma, eran herejes. Si las personas decían, yo no quiero adorar a un santo o a una imagen, eran herejes. Si las personas oraban y no rezaban como ellos querían, eran herejes. Si las personas pensaban que la salvación era por la fe y no por las obras, eran herejes. Si las personas guardaban el sábado, de paso, les doy una tarea, vaya acá al Tribunal de Santa Inquisición en el Perú y verán que algunas personas murieron por guardar el sábado. Algunas personas aquí en el Perú, en la Santa Inquisición, murieron
por guardar el sábado. Y tómenle una fotografía calladito porque no dejan tomarla. Bueno, miren ustedes. La palabra dice en el capítulo 13:3, ¿no es cierto? Miren ustedes capítulo 13:3 del libro Apocalipsis, que ocurre algo interesante. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es decir, si bien en el año 1798 esta herida fue un poco de muerte, cuando cumplieron la profecía de los 1260 años, sin embargo, esta herida fue sanada. Es decir, otra vez, después de 1798, el Papa, ustedes recuerdan que en esa ocasión el Papa fue prisionero, ¿no es cierto?, por orden de Napoleón, y llevó el general Berthier bajo las siguientes frases, ¿no? Napoleón dijo lo siguiente: si las maldiciones, si los cañones de Francia no llegan a Roma, tampoco la maldición del Papa llega. Y mandó a Berthier para tomar prisionero a Pío VI, ¿no? Aquí ocurrió, ¿no es cierto? En el Pío VI lo enviaron en la ciudad francesa de Valence-sur-Rhône y ahí murió el Papa, ¿verdad? De esta manera fue herido, lo que dice el versículo 13, capítulo 13, versículo 3, de esa manera la herida fue de muerte, pero su herida fue sanada. O sea, es decir, no muere totalmente, la sanan otra vez la herida, y vamos a ver cómo sana. Y luego, a partir del año 1900, o sea, poquitos años después, otra vez la herida mortal fue sanada, ¿no? Y empieza otra vez a tener fuerza en el mundo. ¿Qué ocurrió? En el año 29, por ejemplo, se firma el famoso Tratado de Letrán entre el fascista Mussolini, que es para Hitler en Alemania, ¿verdad?, con la Iglesia Católica. Se le reconoce la soberanía del Estado Vaticano, es decir, Vaticano iba a ser un Estado independiente, nadie puede tocar al Vaticano. Inclusive aquí tengo la prensa, ¿no es cierto?, del El Pueblo de Italia, la edición de suplementos, donde dice, gran victoria política espiritual del régimen de Mussolini, y también se hace este concordato del mundo del Vaticano aquí. Amigos, a través del tiempo, otra vez la herida empezó a surgir. Nos encontramos con un personaje, dice, Roma está aumentando, y dice Helen White, sigilosamente su poder, sus doctrinas ejerciendo influencia en cámaras legislativas, en la iglesia, en los corazones de los hombres, y está levantando sus soberbios imponentes edificios, donde quiera, las universidades fuertes en Estados Unidos, ¿no es cierto? Notre Dame, una de esas universidades muy potentes, poderosas en Estados Unidos mismo, ¿no? Roma desea ganarse la ventaja, y se le ha sido concedida esta ventaja. Juan Pablo II, por ejemplo, fue el papa que vivió más tiempo, 26 años de pontificado y 5 meses y 18 días, del año 78 al 2005. Pero miren ustedes, termina esta bestia, que ya está identificada como el papado, y el versículo 11, vamos a buscar, capítulo 13, versículo 11, por favor, empieza a describirse otra bestia, otro sistema político, social, religioso que aparece en la historia. Entonces, el primero es el papado, como señalamos hasta el versículo 10, y ahora vamos al versículo 11, por favor. Versículo 11, miren ustedes, versículo 11. Dice la palabra, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos como de un cordero, pero hablaba como dragón. Interesante, interesante. ¿Cuáles son las claves para poder entender quién es esta bestia? ¿Quién es el sistema político religioso? El otro lo entendemos ya. Surge en Europa, es perseguidor, es blasfemo y tiene características distintivas. Pero ahora vamos a identificar esta bestia del versículo 11 para adelante. Primera clave, se levantó en el momento correcto. Es decir, esta bestia tenía que surgir en ese espacio del año 1798. Por ahí tenía que salir, por ahí tenía que salir. Esta bestia tenía que salir en 1798. Miren ustedes lo que dice. Cuando la palabra de Dios dice las aguas, la bestia anterior decíamos aguas, significa que salió dentro de naciones, de muchas naciones. Pero esta bestia, según lo que acabamos de leer, versículo 11, miren el versículo, después una bestia que subía de la tierra, ya no sube del mar, sino sube de la tierra. Es decir, representa un área despoblada. Si vamos a revisar acá, la bestia del capítulo 13, versículo 1 al 10, es una bestia que sale del mar, de la gente, de naciones. Ya identificamos que es Europa. Pero esta bestia, del versículo 11, dice que sale de la tierra, es decir, de naciones o de espacios donde no hay mucha población, mucha población. Por eso dice, subía de la tierra. ¿Qué significa subir a la tierra? Esta bestia surge de una área despoblada, de una nación despoblada, ¿no es cierto? Se levanta en el tiempo correcto, después de 1798, pero despoblada. Y amigos, y aquí está.
Recuerden que la historia nos enseña que los peregrinos y los cuáqueros y las religiones que estaban en Europa fueron perseguidos por el sistema papal, y ellos, al mando de Mayflower, el capitán Robinson, ¿no es cierto?, vino en una expedición más o menos en el año 1600, 1700 de la era cristiana. Murieron muchos, pero llegaron a Massachusetts el 11 de noviembre, por eso en esa fecha se celebra la famosa Acción de Gracia en Estados Unidos. Y la tierra no estaba muy poblada, había apenas algunos indios indígenas de la civilización, y ellos compartieran conmigo, inclusive les ayudaron a vivir y sobrevivir durante esos tiempos. Fueron perseguidos en Europa, por eso vinieron a América. Y ahí en esa tierra, como dice la bestia, en esa tierra despoblada, ahí surge este poder. Tercer lugar, se describe como una nueva nación, claro que sí. Así fue, y Estados Unidos aparece como una nación nueva. Cuando vinieron esos peregrinos que fueron perseguidos en Europa, ellos se pusieron una constitución que tiene alrededor de 200 y tantos años más, donde podrían gobernarse a sí mismos. Aquí aparece, por ejemplo, miren usted, 1798, pero ya la Convención de Filadelfia, 1798. Miren, en el mismo espacio de tiempo. Esto no es casualidad, porque las cosas de Dios son precisas. George Washington promulgó la Constitución norteamericana y resolvieron una situación importante: dividir el Estado de la Iglesia, donde dice, todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables, la vida, a la libertad y a la búsqueda de felicidad. Es decir, por eso dice la Biblia que esta bestia, el capítulo 13, era una bestia que hablaba como cordero, es decir, democracia. Miren ustedes, ahí está la Constitución norteamericana, 1787, y la bestia terminó la otra, 1798, casi en ese espacio. Sin embargo, la historia señala que fue realmente la libertad norteamericana en el año 1798, ¿no es cierto?, con el famoso, la revolución de Thomas Jefferson en Kentucky, en la resolución de 1798. O sea, es impresionante la precisión, cómo Dios hace las cosas en su iglesia a través del tiempo. Es decir, esta nación, el capítulo 13, versículo 11, nace en democracia, y Estados Unidos es democracia total. Por eso la Constitución americana ahora todavía garantiza la libertad física y espirituales. Contrario a los países comunistas, donde no se respeta. Estos son los países comunistas que existen en el mundo, como Corea, como la China, Corea del Norte, ¿verdad?, la China popular, Vietnam, Cuba, Laos, bueno, ojalá que no sea Perú. Pero miren ustedes, ahí está, estos son los países contrarios al concepto demócrata. Por eso ellos hablan del Estado de la Libertad. Pero miren el personaje importante para seguir viendo las características de este personaje. Dice que esta bestia no tenía ninguna corona, ninguna autoridad real. Claro que sí, Estados Unidos no tiene. Europa sí, la bestia anterior vimos que tenía coronas, ¿verdad? Tenía diadema, ¿se acuerdan ustedes lo que leímos? Pero la ausencia de corona indica la libertad. Por eso Estados Unidos está identificado como la libertad. Quinto lugar, dice que tendría una influencia, ¿no? El capítulo 13 que estamos leyendo, tendría una influencia, ¿no es cierto? El versículo 12, una influencia sobre la bestia y hará muchas cosas a presencia de ella, una gran influencia. Y Estados Unidos es un país de influencia. Miren ustedes en el mapa mundial, su presencia está en todo lugar. No hay país, África, Europa, Asia, donde tenga presencia Estados Unidos, influencia mundial. La mayoría de estudiosos afirman los eruditos que la única nación que cumple estas características es Estados Unidos, de Europa, Estados Unidos, y que se volverá a cumplir el propósito por el que el papado lo hizo así. Vamos a ver las características. Primero, es más corta que la bestia del mar. La anterior bestia era grande, esta era más pequeña. Segundo lugar, tenía acciones paralelas en la tierra. Tercer lugar, surge luego de 1798. Exactamente, ¿verdad? No hay pedigrí en Daniel 7, no existe un antecedente de este. Surge de una manera diferente el mundo, mientras que el papado surge en Europa, ellos surgen en Europa, en Occidente, ¿verdad? En una tierra inhabitada. ¿Qué más? No hay corona ni rey. Claro que sí, no había en ese tiempo, en Estados Unidos no había ningún régimen monárquico, ¿verdad? Autoridad como el cordero al principio, ¿estamos de acuerdo? Y eventualmente será como dragón. O sea, ahora, en algún momento será como dragón. Miren las características. Y tiene más énfasis hacia la religión que la política.
¿Qué más? La clave 6 es que cambiaría del cordero a dragón. Y dice la palabra, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. O sea, el papado tendría influencia sobre ella, para que haga que la tierra, sus habitantes la adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Estados Unidos es una nación que habla a través de la ley y del cuerpo legislativo. Tiene mucha fuerza, ¿saben? El poder, el Congreso norteamericano y el poder legislativo a su vez tiene mucha fuerza en ella. Por eso dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara y hiciera matar a todo el que no la adorara. Eso no se ha visto todavía. Pero la Biblia predice ya que habría una corrosión de nuestras libertades cuando se une a la iglesia y al Estado. En este momento hay separación, pero en cualquier momento se une a la iglesia y al Estado. Por eso dice la palabra en el versículo 11, que esta bestia que sale de la tierra, que tiene 2 cuernos semejantes a un cordero, hablaría como dragón, cambiaría su actitud. Todo encaja a Estados Unidos de Norteamérica. Algo más todavía. ¿Saben ustedes que el enemigo falsifica? Totalmente falsifica. El dragón es el padre, ¿verdad? El dragón es el padre, Satanás. El hijo es el papado. Y el Espíritu Santo, ellos, es una trinidad falsificada, es Estados Unidos. Porque vamos a ver, así como el Espíritu Santo hace fuego, ¿se acuerda que era un lengua de fuego en ocasión del Pentecostés? El Estados Unidos hará mucho desarrollo en tecnología para poder impresionar al mundo, y creo que ya lo está haciendo, ¿verdad? El hijo, el papá imita, usurpa el lugar de Jesús, ¿no es cierto? Usurpa el lugar de Jesús, colocándose para ser perdonador, para ser el mediador entre Dios y los hombres, o sea, la Trinidad falsificada totalmente. Otra vez, para repetir por motivos pedagógicos, es decir, existe al mismo tiempo que la primera bestia que sale de la tierra, se levanta en Occidente y no en Europa, ¿no es cierto? Es un poder político, otro gobierno, 2 principios importantes, democracia y republicanismo, ¿verdad? Tiene influencia mundial, cambiará su carácter del cordero dragón, dará refugio a los hijos de Dios perseguidos de Europa, ya vimos cuando vinieron, ¿verdad? El capitán Robinson y el más Frauer. Ayudaría a la primera bestia a curarse herida, sería un falso profeta e impondría por la fuerza la marca de la bestia. Eso viene todavía, eso viene todavía. Amigos, miren cómo es que se juntaron el sistema, ¿no es cierto? No las personas, el sistema de la primera y de la segunda bestia. Miren ustedes, el año 1982, el encuentro entre Ronald Reagan y Juan Pablo II pusieron fin a los regímenes comunistas de Polonia y la Unión Soviética, ¿verdad? Vino la perestroika, el galops y cambió. Rusia, que era una potencia grande, se quedó solito. Es decir, ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, hace que la tierra y sus habitantes adoran a la primera bestia, cuya fuerza. O sea, esa unión fuerte hace que cambien las cosas. Tenemos que reconocer. Estados Unidos es el eje del transnacionalismo, del globalismo en el mundo en que vivimos. Casi todas estas firmas comerciales que existen en el mundo salen de Estados Unidos. Y ahora están yendo a China, pero con capital propio. Es decir, Estados Unidos mueve el mundo. Por eso decía este autor, Larry Bates, economista, decía, Estados Unidos es el banco y la oficina central. Una vez dominado Estados Unidos, el resto del mundo será fácil. O sea, el Vaticano dirige a Estados Unidos y el resto ya será más fácil de dominar. Y aquí están. Hay una lucha entre globalistas y nacionalistas. Donald Trump salió del camino porque era un globalista, un nacionalista, así murió. Pero estos son los globalistas de Francisco, ¿verdad? De John Biden, bueno, el anterior presidente americano también, ¿no? Es decir, esta autoridad se considera representante de Cristo en la tierra, ¿no? Ocupa el lugar de Dios, según él, y empezó, o sea, como la plataforma del caos que está viviendo el mundo, la pandemia en el mundo, aparece con el pacto global que se realizó el año pasado, el 15 de octubre, y se inicia el nuevo orden mundial en el año 2020 oficialmente, señores. En este pacto se inician procesos transformadores. Ahí está corriendo mucha agua debajo de nuestra vida. Nosotros tal vez no entendemos algunas cosas, pero está ocurriendo muchas decisiones. Y el más grande, según ellos, es cuidar el planeta y combatir la pobreza, señores. Así miren ustedes, los protestantes de Estados Unidos son los primeros en tener la mano del doble abismo, el espiritismo y el poder romano. Es decir, una relación fuerte entre la bestia de los gobiernos anteriores a este tiempo. El ecumenismo, miren, las religiones evangélicas juntas con el Papa, ¿verdad? Está haciendo fuerza en el mundo, las religiones como la ortodoxa, inclusive los
Y ahora hablamos de la economía Francisco. Según él, es una economía inclusiva que tiene que ver con base socialista. Por eso no nos asustemos que en el Perú esté ocurriendo estas cosas, y en el bloque americano también, latinoamericano también. La economía de Francisco, ¿no?, que se llama economía inclusiva, llamó a todos los empresarios para decirles, señores, las cosas van a ser de esta manera, etcétera, etcétera, bajo un poder dominante. Y otra vez, el Papa vuelve a enfatizar el descanso dominical. En el diario dice, impulsa la iniciativa para que cerremos los comercios los domingos. Pero miren ustedes cómo hacer muy sutil este mensaje. Ha llegado la hora de preguntarnos si trabajar el domingo constituye una verdadera libertad, Papa Francisco, ¿no? Es decir, pero no solamente eso, sino empieza a querer desestabilizar el día semanal de descanso. Ahora, en el mes de octubre va a haber una cumbre sobre ciencia. Pero el Papa defiende la teoría de la evolución y el Bimbay asegura que Dios no es un mago. O sea, él cree que Dios no hizo el mundo de la nada. Miren cómo se atreve, ¿no? El atrevimiento de querer buscar el lugar de Dios y ahora desafiar a Dios y señalar que los que creemos en la semana de creación no es real. ¿Y por qué pretende eso? Porque quieren asumir científicamente que cada día de la creación no es un día de 24 horas, como la Biblia dice en el hebreo Eretz Boker, que significa día, tarde y mañana, sino que son millones de años o 1000 años. De esa manera se articula el sábado como día de reposo. Francisco no solamente hizo eso, sino que también concedió indulgencias plenarias para el tiempo de la crisis. Ustedes saben que las indulgencias aparecen en el tiempo León X, y este señor se dice que con estas indulgencias consiguió oro, plata, metales agotados, y con eso se construyó el Capitolio, pues, ¿no? Se construyó lo que es la gran ciudad de Vaticano. Toda la riqueza escandalosa con las indulgencias que ocurrieron en la historia. Es decir, la iglesia pagana corrompió, ¿no es cierto?, de la sencillez de Jesús a lo que vivimos en el tiempo que ahora no solamente están acá, están los banqueros importantes también, las personas que los ejecutan, porque Gabriel Rockefeller ya murió, la banca de Rothschild, ¿verdad?, Henry Kissinger, etcétera, etcétera. Es decir, hay una manipulación de medios de comunicación, inclusive los medios de comunicación apoyan esta decisión del globalismo, ¿verdad?, esta decisión del nuevo orden mundial, esta decisión del poder para dirigir el mundo. Y, por ejemplo, ellos dicen, tenemos que conducir un asunto de calentamiento global, aun si la teoría de calentamiento esté equivocada. Estaremos haciendo lo correcto en términos de política económica. Dice, necesitamos un amplio apoyo para estimular la fantasía del público. Para ello debemos ofrecer escenarios horroríficos, ¿no?, dramáticos, etcétera, etcétera. Y el secretario de la ONU decía, primera vez del fin de la Segunda Guerra Mundial, él dice lo siguiente, me interesa este pensamiento. Batimo usa frases del filósofo Heidegger. ¿Se acuerdan ustedes? Heidegger más o menos murió en el año 76, él era fenomenológico, y que se dicen que él le ayudó mucho a Hitler en el Tercer Reich. Pero miren lo que dice, ahora necesitamos solo un Dios para salvarnos. Batimo dice, necesitamos un Dios para salvarnos, una transformación social y radical frente a la crisis que tenemos, en base a una llamada religiosa pandemia, ayudar en sentidos porque propaga una moralidad pública global menos egoísta. Y el filósofo dice, ¿no? Dice, la única persona que podrá salvarnos es el Papa, dice. Es el Papa. La única persona que podrá salvarnos es el Papa, señala él, ¿no? Y amigos y hermanos, en las últimas 2 décadas, la derecha religiosa estadounidense, que era contraria, se ha vuelto cada vez más católica. Esa es la nueva importancia. En términos políticos, la evangélica protestante derecha ha llegado a ser catolizada. Hay catolicismo de la derecha. Y miren, tenemos en este momento un presidente americano y él dice, sé que para mí mi rostro católico me ha ayudado a atravesar la oscuridad. Más todavía, me han guiado los inquilinos de la doctrina social católica. Señores, estamos hablando cosas reales. La doctrina social católica en el seno, ¿verdad?, del país que era demócrata y contrario a estos pensamientos. Aquí estamos. El Vaticano presentó los 3, ¿verdad?, las 3 encíclicas más fuertes: la Lumen Fidei, que tiene que ver con el día de reposo; el Laudato Si, que tiene que ver con la responsabilidad en los temas ecológicos; y la Fratelli Tutti, que tiene que ver con aspectos sociales y económicos. Es interesante saber lo que dice Ellen White hablando de conflicto de los siglos. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos
uniéndose en puntos comunes, influyen sobre el Estado para que imponga los decretos e instituciones de ellas, la América protestante haber formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Grandes señales, grandes señales. Este poder, Estados Unidos, grandes señales para que el mundo lo alabe y lo tenga encima de todo. Grandes señales. Miren, hablando de grandes señales, se afirma, ¿no es cierto?, que en julio de este año, afirma que imagen de Cristo se formó en el cielo. Miren ustedes, imagen de Cristo formados en el cielo, 7 de julio de 2013, ¿no? Y esto es parte de un proyecto, el famoso Blue Beam, ¿no? Blue Beam es el proyecto, ¿no es cierto?, que usan hologramas de Dios y por eso se cree que será muy fácil para ellos imitar la segunda venida de Cristo, ¿no? Así como si bajara de Cristo, ¿no? En Estados Unidos, recién en julio también se hizo la primera cumbre internacional sobre la libertad religiosa. Es decir, Estados Unidos, junto al papado, potencia mundial para el mundo. Una superpotencia mundial, con alcance económico mundial, ¿no es cierto? Con seguridad, ves tolerancia sin Dios, estamos en el escenario. Así como en el pasado, apreciados hermanos y amigos, el rey Babilonia era el líder mundial poderoso y estableció una imagen falsa y ordenó rendirle culto contrariamente a los mandamientos de Dios y tuvieron que atravesar los hijos de Dios por esta situación en el horno de fuego. En este tiempo, los hijos de Dios, es decir, tú y yo, si estamos en los caminos de Él, estaremos en una situación muy difícil. Y esta bestia de la tierra, ¿verdad?, creará una imagen para la bestia del mar, ¿cierto? Harán una parodia de persecución, ¿no? Ya dijimos esto que acaba. También liderará el mundo, se aliarán las dos bestias, y habrá una sentencia de muerte internacional. Y yo decía, pero ¿cómo van a hacer una sentencia de muerte internacional? ¿Cómo sería este manejo de esta muerte internacional? Y saben, me permito avanzar un poquito por la situación por el tiempo que tenemos, pero miren ustedes los dos personajes, uno que representa el sistema papal de la primera bestia y el otro la segunda bestia, ¿verdad? Y miren lo que ocurrió cuando asumen el poder. Miren lo que dice. Es la personificación de la doctrina social católica con la que me criaron, dice Biden. Y hablando del Papa, dice, le pido a Dios, fuente de toda sabiduría y verdad, que oriente su esfuerzo para fomentar entendimiento y reconciliación y la paz en Estados Unidos y entre la nación y el mundo con el fin de promover el bien común universal. Tome nota de esta palabra, bien común universal. Bien común universal. Y dice, la grave crisis que enfrenta el mundo exige respuestas unidas, interesante, ¿no? Unidas con visión de futuro, unidas, ¿no es cierto? Bien común y unidas, importante. Así que, de una u otra manera, el sistema papal y Estados Unidos están preparando el gobierno mundial, ¿no? Y acaba de aparecer un movimiento Laudato Si, que es el movimiento Laudato Si, ¿no es cierto? Y aquí me impresiona lo que está ocurriendo. Este movimiento está incluyendo lo que llamamos el concepto de justicia ecológica. O sea, es decir, podemos ser sentenciados por no cumplir aspectos ecológicos, la llamada justicia ecológica. Esto va a empezar a gestarse seguramente en los poderes legislativos para hablar justicia ecológica. Justicia ecológica. La gente que no quiere parar un día a la semana para hacer que el planeta Tierra descanse, va a ser sujeto a la justicia ecológica. Los líderes de la ONU tienen ya reuniones establecidas. Por ejemplo, la COP15 está prevista del 11 al 24 de octubre en la China, imagínense. La conferencia de COP26 en Glasgow, en Escocia, del 31 al 12 de noviembre. Y el encuentro de fe y ciencia para darle valor a estos temas el 4 de octubre, o sea, poquitos más en el Vaticano y Roma. Interesante. Y hay un movimiento ecológico, ¿no es cierto?, guiado por los movimiento católico mundial por el clima, que está trabajando en este momento a favor de la encíclica Laudato Si. ¿Cuál es el objetivo? Un nuevo orden mundial. Un solo gobierno, un solo líder, una sola religión mundial y una moneda mundial. Y por eso dice, la imagen de la bestia, representada en forma de protestantismo apóstata, se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen ayuda civil para imponer los dogmas. Y aquí está, el mismo Time decía, el nuevo imperio romano, señores. Nuevo imperio romano. Nuevo imperio romano. En una presentación recientemente en el mes de febrero de este año, Papa salió a decir,
o somos hermanos o somos enemigos. Interesante. O somos hermanos o somos enemigos. O sea, ¿estás conmigo o no estás conmigo? ¿Verdad? Y la gran reunión que tuvieron con el Papa y el gran imán de Alzar, donde propone el Día de la Fraternidad, que ya fue señalada para el 4 de febrero. Pero miren ustedes, hay reuniones que se están gestando en el mundo. Por ejemplo, hay un plan de acción de emergencia climática para declarar un día a la semana como descanso universal. ¿Por qué? O sea, aparece primero la justicia ecológica, ¿no es cierto?, para cuidar el planeta Tierra, ¿no? Entonces, lo que están proponiendo con un plan de emergencia es que un día a la semana el mundo entero, bajo pena de romper la justicia ecológica, tendrá que descansar el día domingo de descanso, el día para ellos, día domingo. ¿Por qué? Porque cuando descansamos un día, según ellos, no usamos los automóviles, no usamos, bueno, muchos equipos en los trabajos, entonces el mundo va a descansar. Porque si no descansa, el mundo se va a destruir, porque está el mensaje ahí, ¿no es cierto? Y las personas que se niegan a guardar el domingo serán acusados de haber, ¿verdad?, ido contra la justicia ecológica. Ahí viene el tema, justicia ecológica. Y no solamente justicia ecológica, sino el bien común. Ah, ustedes no están de acuerdo con el bien común. Ustedes quieren que el planeta Tierra se destruya. Señores, tienen que descansar. Entonces no podrán comprar ni vender. Tienen que descansar. Y esto ha sido realizado en una reunión anual, Pacho Global de Conference, ¿verdad?, en noviembre de 2020, donde se habla ya de un plan de emergencia climática para declarar un día de descanso semanal por el bien común. Miren, ya está esto en la Agenda 2030, donde la Laudato Si aparece como objetivo de desarrollo sostenible de la ONU, el respeto al domingo para cuidar este movimiento que ya empezó, ¿verdad? Así que, por eso la Biblia dice, y hacía que todos, versículos 16 y 17 de Apocalipsis, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, les pusieran una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, estamos en las puertas de que esto ocurra. Por un lado, el domingo, que es la autoridad de la marca de la bestia, por un lado, el día de descanso, ¿verdad?, que es el Señor, el sábado. Pero miren ustedes, es decir, nos encontraremos en el escenario siguiente: autoridad de la palabra de Dios, lealtad a Cristo y sus mandamientos, o la autoridad del enemigo. Y Estados Unidos, realmente, el país donde brilla la mayor luz del cielo por la democracia que empezaron, como vieron ustedes en la historia, llegará a ser el lugar de mayor peligro y oscuridad, porque el pueblo no continúa practicando la verdad y andando a la luz. Y amigos, me impresiona esto, por ejemplo, en el cuartel general de los jesuitas, que está en el mismo Vaticano, hay una iglesia de Jesús, se llama. Y ahí están, miren, estos, los que fueron los iniciadores del Tribunal de la Santa Inquisición, y usted puede ir a ver cuando una foto se tomó, le ponen el pie, ¿no es cierto?, las hermanas que están escuchando de Europa, le ponen el pie a los llamados herejes o protestantes. O sea, ¿por qué no sacaron eso si se cree que estamos en tiempo de paz? Porque esto va a resucitar otra vez. ¿Qué pasa en el mundo en el que vivimos?, dice la sierva de Dios. Hay un temor ampliamente infundido cuanto al futuro. Gobernantes, estadistas, hombres que ocupan puestos de confianza, autoridad, mujeres, pensadores, tienen atención en lo que está por ocurrir. Y el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Creo que usted y yo no somos. Algunos dicen, ay, ¿cuándo nos reunimos otra vez para abrazarnos? Señores, esta situación vino para quedarse así. Vamos a tener un culto híbrido, pero tenemos que pensar cómo seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo hoy y no pensar en la otra opción, porque tal vez no ocurra, porque de repente viene otra y otra pandemia. Y mire lo que dice la sierva de Dios: las plagas irán menudeando más y más y serán más desastrosas. Y la destrucción que hará sobre hombres y animales, la tierra se pone de luto y se marchita. Es decir, la gente, el mundo, tú y yo, nuestras familias que tenemos. Y por eso estamos entrando en la recta final. Este hombre, ¿verdad? Aquí Donald Trump salió del camino, ¿verdad? Salió del camino y ahora nos quedamos con esta situación. La pregunta es, Cristo está en el centro de la profecía, pero lo que buscan es sacar a Jesús del centro de la profecía. Ahora están inventando, y va a salir en el tema de ciencia, ustedes van a ver en las reuniones, la presencia de los extraterrestres como mediadores que vienen a buscar mundo de paz, ¿no es cierto? La presencia de que las personas pueden vivir más de 120 años haciendo cambios genéticos, en fin, cosas como esa, ¿no es cierto? Las profecías que se cumplen manifiestamente bajo nuestros ojos nos muestran que se acerca el fin de todas las cosas. Y el fin de todas las cosas. El mundo no va a ser mejor, el mundo será peor. La pregunta es, ¿Dios dejará a sus hijos?
No, nunca dejará Dios a sus hijos. ¿Qué tenemos que hacer hoy más que nunca? Y es mi exhortación para mis amigos y hermanos que nos escuchan. Los libros de Daniel y Apocalipsis deben ser mejor comprendidos y así los creyentes tendrán una experiencia religiosa totalmente diferente a la que tenemos hoy. Porque la palabra dice en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo para testimonio vendrá el fin. Y hermanos, ¿no creen ustedes que Dios está permitiendo que en este tiempo, por ejemplo, nuestros jóvenes tomen el liderazgo en la iglesia al manejar los equipos y usar todos los medios que los adultos a veces ya no entendemos? ¿No creen ustedes que antes nosotros éramos, ¿cuántos adventistas somos en el mundo? 21 millones, 22 millones. Para una población mundial de 7.5 mil millones, podríamos alcanzarlo cuerpo a cuerpo, no funciona, pero son los medios de comunicación. Por eso la sierva de Dios dice, los inventos de la mente humana parecen proceder de la humanidad, pero Dios está detrás de todo. Él permitió que fueran inventados los rápidos medios de comunicación para el gran día de su preparación. Yo estoy feliz, hermanos, porque estamos en tiempos finales de la historia y no sabemos cuándo Jesús va a venir. Por ahí escucho un amigo que era un pastor, ex pastor, que habla del año 2030. No participamos con esos temas, no sé de dónde está sacando. Es velar y orar, porque no sabéis la hora que el Señor vendrá. Pero lo que sí es real y cierto es que estamos viendo los días finales de la historia. La pregunta es, ¿estás tú preparándote para el encuentro con Dios? ¿No es cierto? ¿Estamos en este tiempo, tú y yo, haciendo lo mejor para Dios? ¿Estamos todavía viviendo una iglesia social, ¿no es cierto?, para sentirnos bien con nosotros mismos? ¿O estamos usando cualquier medio de comunicación que tenemos a la mano para poder irradiar con el mensaje de Dios? ¿Saben? Apreciados hermanos, estamos viviendo tiempos finales, no hay tiempo que perder. Les digo de todo corazón, no hay tiempo que perder. Las personas necesitan del amor de Dios. Las personas necesitan del amor de Dios, necesitan el mensaje de Jesús, que frente a la situación que vivimos les diga, todavía hay esperanza. Hay esperanza más allá del dolor, hay esperanza más allá de la muerte de nuestros seres amados, hay esperanza más del sufrimiento que nos toca vivir, hay esperanza más de la crisis que algunos todavía estamos haciendo planes para hacernos una linda casa y cosas aquí y allá, cuando realmente el mundo no va para más y buscamos una patria celestial. Amigos y hermanos, Apocalipsis 13 nos muestra la bestia primera y la bestia segunda, y que ambas confluirán en el fin de la historia del mundo. Jesús viene, y creo que esa es una certeza y evidencia. Es impresionante como la palabra de Dios, yo quiero decirles con mucho cariño, siempre me gustó estudiar las profecías cuando era más jovencito, hasta ahora más todavía, pero antes yo hablaba de lo que iba a venir, pero ahora me siento sumamente complacido de saber que no hablo de lo que va a venir, hablo de lo que está ocurriendo. Qué certeza que tuvieron nuestros pioneros de la Iglesia Adventista de presentar la palabra hace 170 años y que se está cumpliendo en la interpretación de Apocalipsis y se está cumpliendo de manera maravillosa. Tenemos un Dios de amor. Somos parte de una iglesia profética que nace en el tiempo profético, con un mensaje profético para anunciar al mundo en este tiempo que Cristo viene. La pregunta es, ¿estás tú preparado para encontrarte con Él? ¿De qué manera estás contribuyendo tú para que esto ocurra en tu vida, de tu familia y las personas que están a tu alrededor? Que Dios nos bendiga en esta hora. Que su gracia maravillosa nos acompañe para que no solamente busquemos, digamos, capacidad de nuestra parte cognitiva, sino que se internalice en nuestra vida esa urgencia del tiempo. No hay tiempo que perder. Jesús viene pronto. Que Dios nos bendiga en esta hora. Muchas gracias. Gracias, doctor Luis Barba. Realmente un hermoso tema. Y vemos que es un tema profundo. A pesar de eso, lo ha presentado en forma extraordinaria. Gracias, Lucho. Que Dios te bendiga. Y creo que debemos programar como iglesia, no profundizar este tema, ¿no? Y profundizarlo mucho más. Hay mucha información que ha sido expuesta, pero que hay que profundizarla para tener la convicción y la seguridad de que Dios está al control de todas las cosas. Y no perder el sueño. Sin embargo, necesitamos conocer, ¿no?, los caminos de Dios y el cumplimiento profético. Nuevamente, muchas gracias. La Iglesia de San Isidro está muy agradecida. Doctor
Lucho, así que creo que veo las cabezas asintiendo que sí debemos profundizar, así que creo que hay que invitar más, ¿no? Y veo que también se ha grabado, así que esto es para compartirlo también.